emociones no resueltas, el ser humano, y antes de empezar con las preguntas que por aquí, para que Karen nos ayude con las preguntas que hicieron, el ser humano es lo que siente, lo que piensa y lo que actúa. Lo que sentimos y lo que pensamos se convierte en nuestras acciones. ¿Mm? Y por eso es tan importante que nosotros, desde esa inteligencia emocional, regulemos lo que hacemos y lo que somos, ¿sí? Ese ser que somos cada uno de nosotros. Entonces, quiero empezar, y mientras le damos espaciecito, con la definición de realidad, de lo que es la realidad. Y sé que es un contexto muy, muy difícil decir qué es lo que, qué es lo que es real y lo que no lo es. Y esto sé que me lo han escuchado en otro espacio. El ser humano tiene más de 27 sentidos, no solo los 5 que conocemos como el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído, sino que también tenemos sentidos como la percepción, la termopercepción. Tenemos una cantidad de información que recibimos o que nuestro sistema nervioso central recibe en cada segundo en que estamos. Estos 27 sentidos están recopilando información al instante. Por ejemplo, la audición. No solo están escuchando mi voz, sino que, por ejemplo, acá en la oficina hay otras voces, hay pasos, está la calle. Todo eso lo recibe mi sistema nervioso central. Entonces, para aquellos que hablamos de que somos supremamente racionales, pensemos que la racionalidad es la última capa del cerebro, la última capa desarrollada del cerebro, que es el neocórtex. La corteza prefrontal acá detrás de la frente, del grosor de una cáscara de manzana. Pensemos que toda la información llega por el cerebro, por el tálamo, digamos que es una autopista, y la primera parte que llega es a los núcleos donde están todas las partes, por decirlos, automáticas del cuerpo, ¿sí? Respirar, las hormonas, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, ¿sí? No necesitamos pensar para que el corazón se acelere o para que baje ritmo. Después sigue el cerebro límbico, el cerebro emocional. Después algo que, si tenemos tiempo, vamos a hablar acá, que es el sistema de activación reticular angular, que está arriba del hipocampo. El hipocampo es la memoria. Y es nuestro filtro de vida. El sistema de activación reticular dice que de toda esa información que recibimos, cuál vale la pena y cuál no. Entonces, a la final, cuando yo les pregunto qué es la realidad para cada uno de ustedes, es ese filtro que ustedes ponen, en qué están enfocados sus sentidos en este momento. Su sistema de activación reticular, en ese momento que les dice qué es importante y qué no. ¿Mm? Visualmente, qué es importante para ustedes o qué no. Auditivamente. Por ejemplo, cuando estamos con una emoción de tristeza profunda, eh, incluso visualmente no observamos colores, se nos dificulta levantar la cabeza, se nos dificulta movernos. Entonces, son temas que pasan con la tristeza. ¿Y qué pasa en su sistema de activación reticular angular? Empiezan a filtrar todas esas todos los estímulos que alimenten esa emoción. Y, y eso, ese filtro de lo que ustedes perciben está con su sistema de creencias. ¿Qué creen? ¿Sí? Su historia, su crianza, su familia, lo que le han transmitido por su ADN, todo, todo empieza a conservar lo que es tu sistema de creencias. Entonces, ¿qué es la realidad? Es tu interpretación de la vida. ¿Cómo estás interpretando la vida que tienes en este instante? ¿Cómo estás interpretando lo que te pasa, lo que te sucede? ¿Sí?
las cosas que evalúas, no decir que las cosas buenas o malas, a la final tú lo que te está pasando lo estás evaluando que está bien o es que está mal. Entonces quiero empezar con esto del mundo emocional. ¿Mm? Nosotros primero sentimos y tenemos y esto es así de sencillo. ¿Ustedes quieren saber qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos nosotros de a nuestras emociones de ponerle nuestro mundo cognitivo, de ponerle la razón, de ponerle sentido a lo que sentimos. Algo muy importante, y ahorita para empezar a profundizar en las consecuencias de las emociones no resueltas, y que es supremamente importante, es que nosotros necesitamos para la inteligencia emocional darle sentido a lo que sentimos, entender que las emociones no son buenas, no son malas, sino entendamos que las emociones son nuestra energía de vida. Emociones como la ira, la tristeza, el asco, ¿m? Son emociones que nos preparan para algo de la vida. Entonces, algo que les quiero decir, y esto es supremamente importante, creo que lo hablábamos en la sesión anterior, los que estuvieron en la sesión anterior de Sano y Saludable el miércoles pasado, estamos en el siglo del entretenimiento, estamos en un momento de que las pasiones del ser humano se exacerban. Y es muy difícil porque he visto muchos de mis consultantes castigándose porque todo momento tienen que ser felices. Todo momento tienes que estar superando las expectativas, entregando el 500%, y tengo personas con su vida destrozada porque no entienden que sentirse triste o sentirse cansado o cansada en un momento de la vida es normal, es natural. Son tus emociones, es tu cuerpo hablando. Y llegando acá a esas emociones que no resolvemos, quiero dar una diferencia antes de empezar ahí. Nuestras emociones son parte de nuestra vida, no la podemos dividir. Sentimos en cada instante. Hay alguna emoción aflorando. Una emoción es esa reacción que tiene nuestro ser, desde lo fisiológico, desde lo corporal, desde el pensamiento y desde la mente. Todo está funcionando allí. ¿M? Y nuestras emociones son esa energía que necesitamos. Una cosa son las emociones y otro son los sentimientos. Los sentimientos es una construcción de nuestra mente. Pensémoslo de esta manera. Me gusta dar el ejemplo con el amor. Piensen en alguien que amen. ¿M? Entonces, voy a pensar en uno de mis hijos, le voy a dar el ejemplo con uno de mis hijos. Me voy a enfocar en uno de mis hijos. Los amo, es lo más importante. Entrego la vida por ellos. Pero frente a uno de mis hijos he sentido ira, mucha ira, he sentido miedo, he sentido asco. Esas son todas las emociones. Entonces, los sentimientos son esas construcciones. Cuando digo, y espero que no odien a nadie, pero yo odio eso, hay una construcción de emociones allí. Odio a mi ex, pero hay un resto de emociones como que tuvieron alegría, confort, no sé qué. Bueno, entonces tenemos sentimientos. El ser humano siente, no podemos dejar de sentir. Y para eso voy a hacer acá una pausa publicitaria. Próximamente vamos a estar subiendo los videos de charlas Massive para controlar las emociones. Hay una que se llama control cognitivo, que hablamos del control cognitivo, no me acuerdo cómo se llama ese taller, pero las invito a que vean ese taller, o los invito a que vean ese taller donde habla del control cognitivo, donde podemos manejar nuestras emociones y cambiar nuestros hábitos para trascender en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, invitación para que vean ese taller. ¿Qué pasa con las emociones no resueltas? Nosotros sentimos y queda en nuestra memoria como también quedan partes cognitivas, o sea, como la razón también queda en nuestra memoria, como esos entendimientos, también tenemos memoria emocional. Y algo que les cuento es que nuestra memoria emocional está desde el vientre materno. ¿Mm?
Nuestra memoria cognitiva no tanto. Creo que la mayoría de seres humanos empiezan a tener recuerdos a partir de sus 4 años. O alguien tiene, es muy pocas las personas, pero muy pocas que tienen recuerdos antes de los 4 años. ¿Mm? Claro, hay genios que tienen recuerdos desde bebés, pero realmente son excepciones. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro, ¿sí? Va desarrollándose en los primeros años hasta que tenemos la capacidad de guardar recuerdos y traerlos, ¿sí? Al presente. Pero la memoria emocional en ese cerebro límbico está desde en el momento de concepción. Y sé que esto es muy debatido por los científicos, pero incluso con consultantes hemos llegado a resolver problemas que venían desde el embarazo. Por ejemplo, pues desde que la mamá estaba embarazada y temas que estaban desde el secreto, es decir, temas que no habían sido expuestos. Pues ahorita les hablo de un caso. Entonces les voy a hablar algo que se llama la deuda emocional. ¿Quién me ayuda? No sé si alguien quiere activar la cámara, que me siento que estoy hablando solito. Menos mal estoy en la oficina y estoy viendo que están conectadas, pero prendan la cámara para no sentirme tan solo. Recuerden que este es conversatorio, en cualquier momento pueden hablar, en cualquier momento pueden preguntar. ¿Listo? Entonces, ayúdenme, no, no le coloquemos el apellido deuda emocional, o sea, emocional. Para ustedes, ¿qué es una deuda? Normal. Cuando hablamos de finanzas, ¿qué es una deuda? Cuando debo algo. Cuando debes algo. Y deber algo es que tienes que, ¿m? O sea, que, Pagar una obligación. uy, me encanta esa palabra paga. Gracias, Andrés. Tengo que pagar una obligación. Lo mismo pasa con la deuda emocional, ¿sí? Tenemos un deber y tenemos que pagar. Pero no es tan sencillo como pedir prestado 500,000 pesos y después pagar los 500,000 pesos. Con las deudas emocionales es muy difícil pagarlas porque no te das cuenta que las tienes. No están en tu razón, no están en tu consciente, están allá en el mundo emocional. Ya les cuento los casos extremos. Entonces, coloquemos un problema con la expareja. ¿Mm? Mm, Entonces, sé que han escuchado, ustedes mismos han pasado, no me vuelvo a enamorar, jamás. No voy a volver a creer en ninguna mujer o no voy a volver a creer en ningún hombre. Todas o todos son cortados con la misma tijera y de verdad, no más. Entonces, en ese ejemplo se creó una deuda emocional. Pueden pasar los años, ¿m? He tenido consultantes así, y en el momento que se les mueve el piso, ven otra persona, hay una persona especial en la vida, ¿m? Entonces van a un sitio, están en una cita, y llega un momento que sientes y no sabes ni por qué quieres huir, quieres salir. Tomas algo que quieres salir de un buen espacio o de algo que estás recibiendo bueno. Eso es una deuda emocional. Empiezas a sentir emociones vinculadas a otros momentos. ¿M? Entonces, por ahí tengo otra consultante que tenía un problema con la ira, pero tenía un tema con los taxistas. Sí, yo sé, pero pues no son todos. Es más, yo creo que son unos pocos que hacen mucha bulla y yo creo que la mayoría de taxistas pues te llevan bien a la casa sin faltar que haya uno que otro que sea, ay, no voy a decir la palabra porque esto está siendo grabado, pero bueno, este señor veía a un taxista y ya se ponía a la defensiva. Eso es deuda emocional. Entonces, en un momento pasado tuvo varias experiencias supremamente malas con un taxista y hoy, cuando está viendo un taxista en un semáforo, automáticamente trae la duda emocional, trae algo del pasado al presente. Estoy trayendo mis dolores o con mi pareja o con mis padres o con mis hermanos o con mis amigos o con mis jefes o con mis compañeros y la estoy trayendo al presente cuando no es real. Eso es una deuda emocional. Adicional,
Y escúchenme esto, por eso quise hacerlo más conversado que mostrar diapositivas, y es, miren, cuando yo no expreso mis emociones, las emociones se revientan por el lado más frágil de tu cuerpo. Entonces, cuando tienes una tensión emocional por mucho tiempo, entonces, ¿qué es lo que más te afecta? Y háganse esta pregunta, cuando ustedes tienen tensiones emocionales por mucho tiempo, ¿qué es lo que más les afecta? ¿Les duele la cabeza? Les duele, empiezan con problemas de estómago, soltura, por ejemplo, esa es la mía, empiezo con soltura, empiezo con problemas de colon, estoy supremamente estresado, se me pone el estómago así, hay otros que es el dolor de espalda, pero esas deudas emocionales tarde que temprano empiezan a pagar. Empiezas, lo que no empiezas a sacarlo, lo paga tu cuerpo. Lo que tú no expresas emocionalmente a un compañero de trabajo, a tu jefe, a tu pareja, a tus hijos, es algo que tarde que temprano va a reventar. Y sé que estamos en una población supremamente joven. Les cuento casos de la vida real. Consultante 36, 37 años, mujer, bonita, profesional, soltera, con todas las enfermedades, o sea, parecía una abuelita, ¿sí? Esa mujer tenía incluso algo que llamamos anedonia, o sea, era incapaz de sentir, o sea, se te muere un familiar, dice, mierda, yo aquí debería estar, perdón, chanfle, yo aquí debería estar triste, o te ganas el baloto y, oye, yo aquí debería estar alegre, o sea, tienen una incapacidad de sentir y eso genera mucha angustia, ¿m? Pues les genera preocupación porque empiezan a decir, oye, yo debería acá sentir, yo debería acá sentir. Empecé con ella y realmente era una persona que tenía una vida muy fácil, realmente había tenido una vida sencilla, buenos aprendizajes, temas no muy, o sea, no tenía un elemento en la vida que yo dijera, wow, esto lo marca. Dentro de esos procesos, como no tenía, entonces empezamos con unas técnicas de meditación. Para ella era muy difícil hacer meditación, entonces empezamos con técnicas de meditación activa, por ejemplo, algo que se llama biodanza. Y en ese proceso de la biodanza, ella sintió, o sea, ella hizo como una regresión, no me gusta utilizar ese término, pero ella experimentó como si estuviera en el vientre materno y hubiera sentido unas vibraciones. A mí me pareció muy raro porque nunca me había pasado una cosa tan loca como esa, pero ella me lo dijo y yo, ok, yo no supe cómo actuar realmente. Nunca me prepararon como psicólogo para que me dijeran una cosa así, pero lo dejé pasar. A los días, ella habla con la mamá y habla de la experiencia que ha tenido en terapia y la mamá se pone a llorar. Y, y para hacerles la historia corta, cuando ella nace, cuando la mamá está con un tipo que comete todas las violencias que pueden imaginarse, violencia sexual, violencia física, violencia económica, y ella pretende huir de la casa cuando tiene pues 18 años, estaba con el tipo desde los 14, pero cuando empieza a huir se da cuenta que está embarazada y toma el embarazo como no puedo irme de acá a mi bebé. Pero al mismo tiempo empieza a maldecir su bebé y está su barriguita, no sé si han visto una embarazada, yo creo que la mayoría sí, que empiezan los bebés a sacar los coditos o las manitos sobre el estómago y ella se pellizcaba el vientre. Empezaba a maldecir su bebé, maldito bebé, no quiero que nazcas, no quiero que nazcas. Nació su bebé y se convirtió en la mejor mamá, incluso es una mujer supremamente admirable, de cero, es- estudió odontología, hizo su propia clínica, tiene otros 2 hijos con este señor, se separa, saca a sus hijos sola adelante. Es una mujer supremamente ejemplar y una de las mejores madres que jamás tú pensarías que había hecho un acto así. O sea, no era una mamá maltratadora, no era una mamá, no, era una mamá supremamente cariñosa, fraternal. Pero ese momento quedó grabado en esa mujer. Cuando empezamos a hacer procesos de perdón, ella se empezó a liberar y empezó a cambiar toda su salud física, empezó, o sea, se convirtió en otra. Simplemente con hacer un proceso muy sencillo de perdón con la mamá de algo que no tenía en su
en su memoria cognitiva, porque no podía recordar algo que había pasado en el vientre materno, pero nuestra memoria emocional, sí, hay muchas cosas que nos han pasado en la vida, no solo desde el vientre, que es importante saber, oye, cómo fue el embarazo, fui un hijo o una hija deseada o no deseada, cómo fue la niñez, cómo fue esto, cómo está pasando y qué está pasando en el presente. Miren qué reacciones tienen ustedes que dicen, yo quiero cambiar este sentir. ¿Mm? Personas que les es difícil abrazar o tener ese contacto con el otro o expresarle cariño a los que ama. Los ama y dicen, yo los amo a mi manera, pero pues nunca es capaz de decirlo o nunca es capaz de dar un abrazo. Hay unas deudas emocionales grandísimas que debemos sanar y todas deben ser resueltas, si no empiezan a pagar. ¿Mm? Un tema, esa consultante no me tocó a mí, pero pues de estas historias clínicas que vemos. Esta es una consultante que tiene un caso extremo en que el papá permite que los amigos pues abusen sexualmente de ella. Y en silencio esa amargura se transmitió en un cáncer de garganta, de no poder decir y no poder hablar, de los silencios no hablados. ¿Mm? Entonces no estoy diciendo que todos los cánceres sean temas de emociones no resueltas, pero es muy curioso que personas que tienen enfermedades terminales se empiecen a ayudar con los temas emocionales y tengan una recuperación o se mejoren, o incluso pues a veces hacemos milagros. Yo no voy a decir que resolviendo los temas emocionales nos vamos a curar de todo, pero sí la vida cambia. ¿M? Por eso es importante sentir, por eso es importante saber lo que siento, empezar a conocerme, cómo soy, cómo siento yo, qué me está pasando, qué cosas se me dificultan o qué cosas se me facilitan. Ese es el mundo emocional. Entonces, normalmente cuando empezamos a ver problemas en el cuerpo, yo empiezo a decir, empiezo a sacar hipótesis. No siempre son, pero pues a veces me dan una guía. ¿M? Por ejemplo, si tengo normalmente temas estomacales, hay algo que yo no estoy pudiendo, hay una situación que yo no estoy pudiendo procesar, hay algo que no puedo darle final. ¿M? Por ejemplo, es curioso, si yo no quiero, si empiezo a tener muchos dolores en las rodillas, no estoy diciendo que siempre sea así, ojo, ¿sí? Pero eso a veces me da indicios. Por ejemplo, personas que sufren mucho dolores en las rodillas, hay temas de orgullo con otros. Es que yo no me voy a dejar, es que yo no voy a pedir disculpas, es que no, y pues normalmente acierto, no falta que, no, es que me caí, bueno, no tiene, ahí pues no tiene temas de orgullo, pero empiezan a mirar un poco, temas de espalda, empiezo a dolerme mucho la espalda, el cuello, empiezan a mirar qué temas de cargas emocionales tiene, qué cargas están, que no pueden pasar. O sea, estoy llevando tanto, estoy llevando a mi familia, estoy llevando esto, tengo tantas responsabilidades, tengo tantas deudas y siente esas cargas. Esas migrañas que aparecen, claro, que hago paréntesis, nada, o sea, si tengo un problema neurológico, realmente pues voy a tener mis temas de migraña, pero a veces hay personas que esas migrañas la generan por pensamientos recurrentes, por pensamientos que no pueden dejar su cabeza y empiezan a manifestarse como migrañas. Y así cada parte. Entonces, si tengo úlceras, si tengo problemas en la piel, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo me quiero esconder del mundo a través de, ¿m? Incluso a veces temas de obesidad, cómo quiero salirme, cómo quiero apartarme de, vuelvo a decirlo, hago un paréntesis muy grande, no digo que todas las enfermedades tengan una causa emocional, pero hay enfermedades que sí, y por eso lo dejo acá en contexto. Toda emoción no resuelta va a explotar por alguna parte de tu cuerpo. Mm, Utilizo mucho, creo que es parte de mi filosofía, no solo desde la parte de tratamiento hacia mis consultantes, sino también de mi filosofía de vida y cómo vivo, el concepto de libertad. ¿M? El concepto de libertad. Y me encanta Sartre, filósofo francés. Y esto lo digo mucho, pero
Me encanta dejarlo así como, ojalá en cada sesión que pueda tener con otro, Isaac decía, el ser humano está condenado a ser libre. Como especie, somos los únicos que tenemos la capacidad de elegir, pero prácticamente nuestra vida es una constante elección. Y él dice en un libro que se llama La trascendencia del ego, pero no como el ego que pensamos acá en español, sino que en francés hay dos yo. Entonces el ego es el yo interno. Entonces debería ser la trascendencia del yo, pero ese yo es otro yo. Bueno, mejor dicho, ya me compliqué con Sartre. Y Sartre en ese libro dice, el ser humano es arrojado a la realidad. Estamos en la realidad. Hoy vivimos cosas tristes, pesadas, em, cosas que nos desencajan o cosas que nos alegran, ¿sí? Pero a la final nuestra vida es una constante de elección. Elecciones, elecciones, elecciones. ¿Mm? Sartre dice, oye, si el hombre está condenado a ser libre, o el ser humano está, ahí no había inclusión en ese tiempo, el ser humano está, está condenado a ser libre porque quiera o no elige. Pero si nosotros somos esa elección constante, ¿se imaginan que empezáramos a elegir el ser humano que queremos ser? A hacer más conciencia sobre cada elección que tomamos y en esa elección que tomamos y en esa conciencia que tomamos, que cada decisión, imagínense que fuera coherente con ese hombre y con esa mujer que ustedes quieren ser. Imagínense abrir esa conciencia de esa manera. Entonces, Sartre dice otra frase que en la trascendencia del ego, que es, el ser humano se hace lo que es. Nosotros tenemos la libertad y el poder de decidir nuestra vida. Hay muchas cosas que no controlamos a nuestro alrededor. No controlamos lo que otros piensan, no controlamos la política, no controlamos el clima, no controlamos lo que pasa bien o mal, pero sí controlamos lo que nosotros decidimos hacer con eso. ¿Y por qué les cuento? Porque sé que cada uno de nosotros puede tener emociones sin resolver, puede tener deudas emocionales supremamente fuertes vinculadas a situaciones que hoy traen consecuencias. Por ejemplo, no me siento merecedor o no me siento merecedora. Voy y me compro una ropa o voy y compro algo y siento la culpa. ¿Mm? Hay personas que empiezan, por ejemplo, estamos en una generación que muchos de nosotros fuimos los primeros profesionales de la familia. ¿Mm? Y en muchos se genera una deuda emocional por ser más que los padres. Y muchos de esta generación de los primeros les cuesta sacar sus diplomas y mostrarlos. ¿Mm? Porque hay un tema de no merecimiento. Acá les voy diciendo varias cosas para que se vayan haciendo autorrevisión. ¿Mm? Y son deudas emocionales que necesitamos resolver, porque si yo no me estoy sintiendo merecedor, si yo me voy a sentir culpable, ¿m? Entonces, por ejemplo, por muchos años yo me sentía culpable si yo me compraba algo. Así fuera un par de medias, me sentía muy culpable porque, bueno, tengo 6 hijos, no sé qué, no sé cuál, y mi mente generaba unas deudas emocionales y algo que no debería ser, unas tensiones emocionales que me limitaban. Las emociones no son buenas ni malas. Una emoción me puede impulsar o me puede limitar. Cata, Sí, es que yo pregunta. quería hacer una pregunta, pero más desde un entorno corporativo, porque es lo que vemos también, porque hay muchos de los casos que pueden ser como muy extremos cuando están tan ajenos de nosotros, o sea, porque lo vemos en eso es algo muy extremo si nosotros nunca hemos vivido ese tipo de emociones, pero cómo gestionar también las emociones en los equipos, porque tú sí, pues digamos que desde gestión humana vemos muchas cosas que a veces hasta el reconocimiento llega a ser castigo, ¿sí? O sea, yo no soy merecedor de elogios, yo no soy tan bueno como me lo están diciendo. Prefiero no me den tantas, entonces yo creo que se empiezan a generar deudas emocionales en todos esos procesos también con los equipos y cómo identificar esa parte. Y creo que ahorita que tú hablas de generación, yo veo eso
muy de forma generacional, o sea, los dos extremos, como nos cuesta en muchas ocasiones mostrar nuestras vulnerabilidades o me cuesta que me elogien porque no es suficiente, o sea, yo no siento realmente, o sea, a mí me dicen que soy bueno, pero yo realmente siento que ese es mi trabajo, o sea, ¿por qué me están elogiando? Entonces, esos dos extremos desde equipos, ¿cómo los podemos? ¿Cuál sería tu recomendación? Estoy tratando de activar el micrófono, pero no. ¿Ya me escuchan? Ok. Mi equipo está un poquito lentejo. Nosotros vamos a expresar lo que sentimos y nuestras deudas emocionales en toda la vida. Lo dice Catalina perfecto. Si yo tengo temas de merecimiento, si voy a recibir unos genios, voy a sentir que no me lo merezco. Eh, y acá les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, si ustedes si ustedes fueran una emoción, qué emoción creen que reflejan? ¿Mm? Entonces, si yo veo a alguien y digo, uy, alegría, pensemos en la buena. Oye, optimismo. Oye, berraquera, energía. Pero sé también de algunos que en el trabajo, distanciamiento, silencio, seriedad, distancia. ¿Mm? Y, y en un entorno corporativo donde nosotros queremos seguir, ¿sí? Donde nosotros queremos destacar y queremos evolucionar. ¿Qué pasa si yo soy muy distante a los otros? Si yo no estoy mostrando mis talentos, si yo oculto mis comunicaciones. Y ojo, ¿sí? Las emociones también pasan en el trabajo. Estoy inconforme con mi líder y no lo digo, no lo expreso, no busco forma de solucionarlos, pues eso empieza a generar deudas emocionales que impactan en tu desempeño, deudas emocionales que impactan en el resultado, porque ese sentir en el momento que tú estás buscando una respuesta no te permite toda la creatividad que tú puedes generar. ¿Mm? Si tú tienes un deuda emocional y no te crees suficiente, pues en el momento que tienes un desafío, no crees poder. Y siempre vas a estar buscando que otros te apoyen. No, ay, no, yo no puedo con eso. Mejor déjaselo a Ríos, que es mejor. No. ¿Mm? ¿Qué te estás diciendo? En cada uno de los entornos, ¿qué te estás diciendo con tu pareja? ¿Qué te estás diciendo con tu familia? ¿Qué te estás diciendo en tu trabajo? Ustedes se sienten capaces y sienten unos genios, aprovechemos en cada una de sus labores, o hay algo que ustedes dicen, para esto definitivamente no soy bueno. Y acá no estoy hablando de capacidades, claro, tenemos educación diferente, formación y experiencias diferentes que nos permiten brindar unas soluciones. Pero si tú llevas muchos años o mucho tiempo y sientes que no has evolucionado, que no has aprendido, que no has generado nuevos skills, hay algo que está pasando de deudas emocionales allí. Hay algo que te está frenando. Y no pensemos, no, es que no me ascienden, entonces es culpa de más. No, ¿sí? Pero ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está? ¿Cómo te ves en...? No quiero generar ansiedades de empezar en el futuro. Hay un libro para recomendar a Eric Fromm. Ay, se me fue el nombre del libro. Esperen. En cualquier momento se me... lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, está la palabra esperanza. Y hay dos tipos de esperanza. Está la esperanza en el que espera y no actúa. O sea, tengo una esperanza mágica, una esperanza irreal. Estoy esperando que las cosas sucedan, que alguien se fije en mí y que vea lo bueno que soy o lo buena que soy en lo que hago, pero no estoy haciendo nada para mostrarme ni nada diferente ni nada que estoy haciendo. Eso es una esperanza irreal. O lo haría Eric Fromm como una esperanza activa. Una esperanza activa es ese optimismo de saber que lo que estoy haciendo va a salir bien, pero lo estoy actuando aquí y ahora. Porque si yo estoy pensando en el mañana,
pero no estoy actuando hoy, estoy desde la fantasía. Ay, tan chévere tener un BMW, lo que estoy haciendo hoy. Tan chévere ser gerente de gestión humana, pero ¿qué estoy haciendo hoy? Oye, no, tan chévere ser desarrollador senior, pero qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo me estoy preparando para eso? ¿Qué me estoy diciendo? Entonces aparece la esperanza activa. Por ahí me apareció una palabrita, me encanta la frustración. ¡Wow! Se los dije ahorita, el ser humano siente y llegará días en que no te quieras levantar, llegará días en que no le encuentres sentido, llegará días que sientas un vacío existencial y está bien. Pero si hay un sentido, hay un por qué valga la pena. ¿M? Entonces, podemos sentir frustración, o sea, claro. Entonces, imagínate no sentirse frustrado. Hay un ejercicio, vamos a ver si de pronto por ahí para en un siguiente lo volvemos a hacer, que se llama la hoja de vida del fracaso. Los invito, búsquenlo en internet. ¿M? Pero los éxitos que hemos logrado en la vida son uno tras de otro, una cantidad de fracasos y dolores y de caídas de las cuales hemos aprendido. Claro, es muy fácil decir y mostrar, "Ah, miren, acá llegué, acá logré, miren lo que esto", pero ¿qué hay detrás? Pues un resto de frustraciones, de dolores, de caídas. Entonces, voy a utilizar dos frases. Una de Paulo Coelho, que está en el libro El Alquimista, y es, mi memoria hoy. Lo único que evita que tus sueños se hagan realidad es el temor al fracaso. No es fracasar, ¿sí? No es fracasar, no es perder, no es hacer las cosas mal, no es equivocarse. La gente o las personas no salen adelante porque tienen miedo a perder, no tienen a la pareja que aman porque tienen miedo de decirlo. Em, ¿Cuántos miedos tenemos en la vida de no hacerlo? ¿Cuántas cosas no hemos hecho por el temor a perder? Y la otra es, ¿qué sentido tiene? O sea, realmente, ¿por qué vale la pena? Entonces, esta frase es del filósofo bigotón, ay, pucha, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y él dice: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. Entonces les dejo esa pregunta, ¿cuáles son sus sentidos de vida? ¿Cuáles son sus motores de vida? Y no estoy hablando de un sentido, porque no hay un solo sentido en la vida, hay varios. Creo que eso lo hablábamos en una sesión pasada de las 3 formas en que el ser humano le encuentra sentido a la vida. ¿Mm? Voy a hablarla rápido. La primera, el sentido de creación. Nos gusta crear, nos gusta ser parte, nos gusta sentirnos útiles. Por eso, algo que siempre digo y me van a escuchar es que al ser humano le encanta cumplir, porque dentro de su sentido de vida está la creación. Por eso en nuestro trabajo nos gusta cumplir objetivos, nos gusta cerrar ciclos. Por eso les digo, y acá en Emociones No Resueltas en el trabajo, cierren ciclos. Si ustedes terminan algo, una presentación, un informe, un ciclo, hay celebraciones, claro. Entre el ciclo sea más grande, la celebración debe ser más grande. Entonces, por ejemplo, yo termino este taller y me siento emocionado, yo bailo ahí un ratico y es mi forma de celebrar y decirle a mi cerebro, cumpliste. ¿Mm? Cuando son más grandes, tengo celebraciones más grandes, pero celebro, eso me está diciendo estoy cumpliendo. ¿Mm? Al ser humano le gusta cumplir, por eso tenemos que cerrar ciclos y darnos cuenta de los ciclos que tenemos. ¿Listo? Primer sentido de la vida. Sentirse útil, que le estás aportando a tu familia, que te estás aportando a ti, que le estás aportando a la sociedad. Sentido de creación. El segundo sentido de experiencia. Hay cosas que vale la pena experimentar, vivir. ¿Mm? Una buena cena en familia. Entonces, si estoy muy acostumbrado a comer por fuera, oye, sería una experiencia súper linda. Yo les cocino, y si no cocino,
y cocino algo rico, pues me van a decir, wow, milagro. Y va a ser un momento, una experiencia gratificante. Viajar, por ejemplo, si quiero hacer un viaje, pero si para mí es una experiencia novedosa, ese es el sentido de la experiencia, ¿m? Porque vivimos, porque sentimos. Entonces la vida vale la pena a través de cosas que queremos vivir y experimentar, cosas que queremos hacer. Empieza a cobrar sentido la vida allí. Y tercero, es el sentido de la actitud. ¿M? Y Víctor Frank, que lo pueden ver, estos tres sentidos, lo pueden ver en un libro que se llama, sé que es el libro que más recomiendo, El hombre en busca de sentido. ¿M? Ah, ya me acordé del libro de Eric Fromm, el de Esperanza Activa, Tener y Ser. Y sé que lo escribió hace más de 20 años, mentira, hace más de 30, uy, pucha, estoy viejo. Pero habla de esa diferencia, sobre todo hoy, de la diferencia entre el ser y el tener, porque hoy estamos muy fijados en que la felicidad y lo que nos venden está a través del tener. Si yo tengo un carro, soy feliz. Si yo tengo casa, soy feliz. Si yo tengo un título, soy feliz. Si yo tengo unas Converse, soy feliz. Empieza a medirse la felicidad. Si me tomo una Coca-Cola, soy feliz. ¿Sí? A través del tener. Y eso deja un vacío existencial porque no estamos encontrando la felicidad. Recomendadísimo. Ese es el libro que recomiendo hoy. Tener y Ser, de Eric Fromm. Y él habla de la esperanza ahí. Entonces, súper recomendado. Vuelvo otra vez a Víctor Frank. Al hombre en busca de sentido. Al ser humano en busca de sentido. Entonces, él dice, y hay una frase en ese libro, y la repito mucho, es: al ser humano le pueden arrebatar absolutamente todo, excepto la última libertad humana, elegir su actitud frente al destino para elegir su camino. El tercer sentido es la actitud. Podemos vivir cosas supremamente terribles, pero podemos elegir qué vamos a hacer con ella. Lore. Sí, Andresita, volviéndonos un poco al tema de, digamos que de esas emociones o de esa deuda emocional, desde los niños, desde los chiquitos, ¿cómo se puede ayudar a gestionar esas deudas emocionales que de pronto vienen justamente desde, lo que decías tú, desde el vientre, desde tan chiquitos? ¿Cómo se puede ir enseñando a que ellos vayan ajustando y no teniendo esas deudas emocionales para cuando estén más grandes? Pues madre, en niños, pues nada, hay que tener los límites claros, pero también hay que dejarlos expresar. Hay que dejarlos expresar sus emociones. Creo que estamos en unos tiempos que permiten un poco más la expresión emocional y entendemos. El no expresar emociones dejó muchas heridas, por ejemplo, a nivel de los hombres. Ya estamos en una generación diferente, pero podemos ver abuelos, incluso padres, que les es difícil abrazar, que les es difícil de dar un te quiero porque pues eso es de mariquitas, ¿sí? Llorar, tienen prohibido llorar y eso genera unos chichones de vida, como diría Cata, enormes. Eso genera unas huellas enormes no poder expresarlo, cosas que tenemos que decir y no las decimos. Entonces, en niños, sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos cosas desde el vientre que no sabemos o que de pronto sabemos, si hay temas de psicogenealogía, pero normalmente se trabaja cuando ya eres adulto. Hay muy pocos, hay muy pocos psicólogos con psicogenealogía en Colombia y no conozco ninguno infantil. O sea, yo creo que los toma desde una capacidad de toma de conciencia. Entonces yo creo que por ahí a partir de los 14 años puedo hacer conciencia de lo que siento, porque hay un proceso de ordenar lo que ha pasado en el vientre, incluso antes. ¿M? Y aquí voy a hacer, pero sí debe haber un tema de conciencia, porque no es un tema de yo repito sin tener una razón que. Entonces, por eso sí hay unos años que te permite ya hacer ese proceso, que muy pequeños, lo que te digo, es permitirles esa expresión emocional, entender, por ejemplo, los miedos, los terrores nocturnos de que pueden venir. Sé que es una etapa normal del ser humano, pero también hay esos temores
y esos miedos de los niños pueden decirnos algo. Yo creo que hay que escucharlos. No estoy diciendo que les permitan, hay que ponerles límites, pero también hay que escucharlos, porque estas emociones vienen. Pero, vuelvo y te digo, ya es cuando están un poquito más grandecitos. Voy a hablar, son las 8:51. No sé si miramos las preguntas y las resolvemos. Te dije las preguntas y ya vamos a terminar el taller de hoy, no las contestamos. Pero mientras abren el archivo y me dicen las preguntas, el ser humano tiene 3 identidades que construyen su identidad. Identidad heredada, o sea, lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y en psicología se ha visto que nosotros podemos tener huellas que se llaman huellas genealógicas hasta de 8 generaciones atrás. ¿Qué quiere decir huellas genealógicas? Miedos, frustraciones, pero también sabiduría, fortalezas. Nosotros tenemos esa carga y esa identidad heredada. Incluso en niños que han sido adoptados, tienen una carga de su identidad heredada. No importa que sean adoptados, empieza a tener rasgos de sus familias. Así sean adoptados desde bebé. Gemelos que son separados, empiezan a mirar, oye, y esa identidad heredada pesa ahí, y vuelvo a decirlo, tenemos huellas hasta de 8 generaciones atrás, fuerte hasta hace 4. Entre más cercana sea la generación, más fuerte van a ser esas huellas. Historias que se repiten en la familia, comportamientos, conductas que se repiten. La segunda identidad es la identidad esperada. Todo el mundo espera algo de ti, es la identidad social. La sociedad, la alcaldesa, el presidente, ¿sí? Rainer, Erwin, todo el mundo espera algo de ti, tus vecinos, todo el mundo espera algo de ti y vamos construyendo nuestra identidad, alejándonos, acercándonos de esos esperados. Y la tercera, la identidad construida, son nuestras elecciones y decisiones. Y eso empieza a construir lo que somos y lo que hacemos, lo que pensamos y nuestro sistema de creencias. Entonces, preguntas, Laura. Dale, Karencita, y Karen las tiene abiertas. Karencita. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y de acuerdo pues al formulario que se les suministró en su momento, de acuerdo pues a la invitación que pues envió por Teams, allí pues encontré un formulario. Como tal, pues 2 personitas tuvieron unas preguntas muy importantes y realmente me pareció muy útil que de pronto pues Andresito las pueda en este momento resolver y una de ellas es cómo me afecta si no puedo perdonar a una persona. Wow. Mira, recomendación, que hay temas que tú no puedes perdonar a alguien, ve con un profesional. La falta de gratitud o la falta de perdón son de las cosas que más afectan tu salud mental en la vida. Sea un jefe, sea un compañero, sea una expareja, sea quien sea. Sobre todo si tiene que ver con tus padres. Si yo no puedo perdonar a mi raíz, eso va a afectar tu salud emocional, tu salud mental y tu salud física. Entonces, libro recomendado, y si quiere, yo creo que ya lo hemos dejado antes, pero lo volvemos a dejar, La ley del espejo de Yoshinori Noguchi, que ahí, y estamos pendientes, están las 8 claves para pedir perdón, para lograr perdonar. Otro, si quieren, eh, otro libro es La auténtica felicidad de Martin Seligman, y él habla mucho del perdón y la gratitud. Súper recomendados. Uno, Yoshinori Noguchi, me hizo llorar ese libro, es muy cortico, pero es lindísimo, léanlo. Y después, si quieren un poco más profesional, un poco más psicológico, el de Martin Seligman, La auténtica felicidad, él habla muy bien ahí de la capacidad del perdón y de la capacidad de la gratitud, pero necesitas perdonar, si no eso te va a afectar tu vida física, tu vida emocional y tu salud mental. Es indispensable soltar. Y hay unos temas ahí con perdón que, por no alargarme, pero perdonar no significa revincularme o lograr con la otra persona reconciliarse. Una cosa es perdonar y otra reconciliarse. Perdonar es
soltar tus pensamientos de retaliación, de venganza o todos esos pensamientos que te castigan a ti, ¿sí? La falta de perdón es algo que te está castigando a ti y encontrar perdón es la capacidad de soltarlo para vivir. Entonces es importantísimo. Vale, la siguiente. Y mientras tanto, Laurita nos va a compartir una encuesta por el chat encuesta de satisfacción. ¿Y Listo, mi cuenta de Andresito. Nequi? Ah, no. Para profinas. Listo, Andresito. Hay otra pregunta. Sí. Pues claramente hay que resaltar que en este caso esas preguntas fueron de manera anónima. Entonces, dice que después de una situación como la del temblor, ¿cómo podría regular la emoción del miedo que se podría generar en ese momento? Em, la emoción surge, el miedo puede surgir. Lo que nosotros empezamos a entrenar es qué hacemos con lo que sentimos. Todas las emociones, no solo con la del temblor. Si tu reacción frente al miedo fue algo que te puso en peligro o que te dejó, hay que mirarlo con un profesional y empezar a mirar cuál es la raíz. Casos extremos, sé que se volvió viral la señora que se lanzó en pleno temblor de un 7º piso y se mató. Sí, claro. Una reacción supremamente desadaptativa, no podemos decir el por qué fueron las causas, pero sin embargo, esa tensión emocional de ese miedo la llevó así. Otros sintieron miedo, pero tal vez su reacción fue quedarse quietos o hacerlo con más calma. Cada uno tuvimos una reacción diferente. Pero si esa reacción tuya fue desadaptativa, o sea, te hizo daño, te afectó o hay que mirarlo con un profesional. ¿Listo? Sin embargo, me apagó el portátil. Menos mal estoy en la oficina. Entonces, así rapidito, los voy a invitar. Hay un taller en los cuales, y ya hablamos de control cognitivo, y es, ¿qué puedo hacer con lo que pienso y lo que siento para cambiar mi conducta? ¿Sí? Lo que hago. Recuerden, somos lo que sentimos, pensamos y actuamos. Si queremos cambiar lo que sentimos y lo que pensamos, entonces hay 5 pasos que los habla Daniel Goleman en su libro Triple Focus. Entonces, para los que quieren ver el libro, les recomiendo ese libro. Pero, sin embargo, si quieren el spoiler, entonces tenemos un charlas más que hablamos del control cognitivo. O sea, cómo podemos cambiar nosotros lo que hacemos si es desadaptativo frente a lo que sentimos y lo que pensamos. Nada, les mando un abrazote enorme a todos. Gracias por estar acá. Recuerden llenar la encuesta de satisfacción y recuerden su programa sano y saludable, que los quiere mucho, igual que yo. Un abrazote. Gracias. Gracias. Gracias, Andresito. Muchas gracias a todos. Gracias. Éxitos. Gracias a una Muchísimas charla. gracias, excelente espacio, gracias, chao. Chaito. Gracias, Karen. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Andresito. Quitándome a mí, Lore.